Capítulo 18. 2006-2008. Metamorfosis. Parecía como si el mundo que conocíamos pudiera resquebrajarse. La economía cae en picado y todos los países parecen contagiarse. En Europa, en el Portugal de Jorge Sampaio, todavía con el recuerdo en las calles de la Revolución de los Claveles de abril de 1974, en las elecciones legislativas de 2005, había sido nombrado primer ministro el socialista José Sócrates, que mantendrá la presidencia hasta 2011, año en que dimitirá al no aprobar el Parlamento sus medidas de ajuste. Bajo su presidencia se firma en diciembre de 2007 el Tratado de Lisboa, que dará origen a la Constitución Europea. Durão Barroso, que en sus inicios había formado parte del Movimiento Reorganizativo del Proletariado y después del Partido Socialdemócrata, PSD, y en 2002 había sido nombrado primer ministro, sigue una política conservadora que apoya firmemente la guerra de Irak. En junio de 2004 dimite para presidir la Comisión Europea, dejando a Sampaio ante la disyuntiva de convocar elecciones. Un elemento fundamental va a entrar en juego: el incremento de las materias primas, especialmente el precio del petróleo y de la comida, va a ser el origen de uno de los mayores problemas mundiales, al que se sumarían las hipotecas basura. En agosto de 2007, Estados Unidos se vio incapaz de frenar la caída de grandes pilares de la economía que llegarían a hacer temblar los cimientos financieros de todo el mundo. El primero en caer fue el banco de inversión estadounidense American Home Mortgage. No pudo hacer frente a 800 millones de dólares y dejó sin empleo a 7.000 trabajadores. Su quiebra conmocionó el sistema económico. No tardaría en seguirle el mayor banco de Estados Unidos. En septiembre de 2008, la Oficina de Supervisión de Instituciones de Ahorro comunica la incautación del Washington Mutual. Vendió los depósitos a JP Morgan, que lo adquiere por 1.900 millones de dólares. Además de los créditos hipotecarios fallidos, otros elementos se suman para hacer que la crisis alcance niveles inesperados. En enero de 2008, el precio del petróleo rebasa los $100 por barril, una cifra que no había alcanzado nunca en la historia. Pero unos meses después, en julio, supera los $147 por barril. También otras materias primas como el cobre, elemento indispensable en la fabricación de cables, bobinas de motores, transformadores, sistemas de aire acondicionado y muchos otros elementos, sufren un incremento desmesurado. Su cotización en la Bolsa de Metales de Londres llega a alcanzar en julio de 2008 la cifra récord de $8,940 la tonelada. A mediados de ese año, el Fondo Mundial Internacional tiene que reconocer que la inflación alcanza sus máximos en los países exportadores de petróleo. En Estados Unidos, la mayor economía del mundo, el Banco Central se ve obligado a intervenir para proporcionar liquidez en el sistema bancario. Todo colapsa cuando en septiembre el banco de inversión Lehman Brothers se declara en quiebra, arrastrando a AIG y a las compañías hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac. Las acciones de la Bolsa de Nueva York sufren la mayor caída desde la crisis de 1929.
Todo el mundo recordó con temor la terrible recesión que asoló los Estados Unidos. Durante los años siguientes, en todo el mundo se desata el pánico bursátil. El dólar sufre una depreciación constante. Grandes instituciones como General Motors, Ford, Chrysler y algunas grandes aerolíneas empiezan a tambalearse. En Islandia, su sistema bancario colapsa y el gobierno tiene que nacionalizar sus bancos. El pánico se extiende por todo el mundo. Las acciones caen y los bancos dejan de conceder créditos. El cantante, actor y activista Hörður Torfason inicia un movimiento personal colocando un micrófono en la calle y ofreciéndolo a la gente para que mostrara su repulsa a la crisis y a sus políticos. El movimiento es designado con el nombre de Voces del Pueblo. La gente se echa a la calle y da comienzo la llamada Revolución Islandesa, que exige la renuncia de los altos cargos y la convocatoria de nuevas elecciones. En Europa, las tardías medidas adoptadas por el Banco Central Europeo no frenan la crisis, que se extiende llevando a situaciones extremas a países como Grecia, Portugal y Chipre. El Fondo Monetario Internacional estima unas pérdidas en los mercados de Estados Unidos, Europa y Japón entre 2007 y 2010 de más de 4 billones de dólares. La globalización suscita un importante rechazo entre la gente y las manifestaciones del llamado en Italia movimiento no global, en Francia altermundialisme y en el ámbito hispano antisistema se extiende por todo el mundo. Surgen manifestaciones en contra del Banco Mundial y del FMI, cuestionando que la explotación de los países en desarrollo ocasiona grandes alteraciones en su forma de vida y aportan pocos beneficios. En España, con una economía basada en el sector de la construcción y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, cientos de empresas de servicios cierran sus puertas y el índice de paro se dispara. El gobierno se ve obligado a implantar drásticas medidas de recortes ante la protesta generalizada. Grecia sufre en mayor medida las consecuencias de la crisis económica. La enorme emisión de deuda pública para financiar su déficit público hace impagable la deuda, llevando en los años futuros a una crisis de consecuencias inimaginables. El primer ministro, Kostas Karamanlis, ve crecer la indignación en las calles. Durante las 2 legislaturas de su mandato se ocultan las desastrosas cifras económicas que propician el desastre financiero del país. Se verá obligado a convocar elecciones en octubre de 2009, donde su partido, Nueva Democracia, va a obtener los peores resultados de su historia frente al socialista Yorgos Papandreou. Nada puede evitar la profunda crisis que lleva al país hacia la quiebra. La crisis en Chipre adquiere tintes dramáticos. Se trata de la economía más pequeña de la eurozona, pero la banca, que había atesorado 22.000 millones de euros en deuda griega, no podía recuperarse. Europa tiene que tomar medidas y en 2012 tendrá que acudir a su rescate. I cannot give you an update now, but let me check with Clara. If there is something to be said, I'll let you. Italia también acusa la crisis, pero con una tasa de desempleo moderada
y unos bancos más saneados, ya que había realizado una menor inversión inmobiliaria que otros países de su entorno, supera con mayor facilidad las dificultades económicas. Sin embargo, no estaría exenta de problemas. Romano Prodi, que tras haber dejado la presidencia en 1998, había sido nombrado presidente de la Comisión Europea y en 2006 accedió al cargo de presidente del Consejo de Ministros, tiene que dimitir en enero de 2008 en medio de una gran confusión. Surgen dos nuevos partidos, el Partido Demócrata y el Pueblo de la Libertad, formado por la unión de Forza Italia de Berlusconi y Alianza Nacional. En la legislatura surgida de 2008 se suceden dos gobiernos, el gobierno Berlusconi hasta 2011 y el gobierno de Mario Monti. En abril, el mundo cristiano se estremece cuando muere Juan Pablo II, el Papa que perdonó a Mehmet Ali Agca, el hombre que intentó asesinarle en 1981 en la explanada de la Plaza de San Pedro. Joseph Ratzinger será elegido Papa con el nombre de Benedicto XVI. En septiembre de 2005, el gobierno de Ariel Sharon anuncia oficialmente su intención de abandonar la Franja de Gaza, el territorio disputado a Palestina durante 38 años de ocupación. Se haría el llamado Plan Desconexión. Al desalojo y demolición de las colonias, siguió la retirada militar que finalizó el 12 de septiembre. Pero esto no termina con los conflictos. La autoridad palestina toma el control de la franja. Pero al ganar las elecciones de 2006, Hamás, se forma un gobierno de unidad con Fatah que se rompe en junio de 2007. Un centenar de cohetes lanzados por Hamás alcanzan el sur de Israel, dando nuevamente lugar a una escalada de violencia. Ambas partes se acusan mutuamente y la escalada de violencia parece no tener fin. En enero de 2007, el diplomático surcoreano Ban Ki-moon resulta elegido secretario general de las Naciones Unidas, sustituyendo a Kofi Annan. La música había sufrido un cambio fundamental. Desde los primeros discos de vinilo que almacenaban la música sobre un surco que hacía vibrar la aguja del gramófono, a los discos de acetato, invento desarrollado por la Columbia Broadcasting System, supusieron una renovación sustancial.
Pero no sería nada comparado con la aparición del sonido digital. El CD, que apareció en 1982, vino a desbancar a los discos. Era un soporte digital óptico capaz de almacenar cualquier tipo de información y parecía que iba a ser un formato definitivo, aunque su paso también sería efímero. La aparición del MP3 iba a suponer una auténtica revolución. Cambiaría por completo el mundo de la música. Ya nada sería igual. Los archivos digitales de música invadirían la red y la juventud adoptaría inmediatamente el nuevo sistema y los CDs pasarían a la historia tras un brevísimo reinado. Independientemente de la forma en que se escuchase, los grandes artistas seguían triunfando. Mariah Carey asombraba en sus actuaciones en público. Pese al tiempo, los Beatles seguían en la mente de todos. En Las Vegas les seguían amando y Ringo acudía para dejar sus huellas para la eternidad. La colombiana Shakira vive una época dorada. En 2006 recibió el disco de platino en Estados Unidos por superar el 1.000.000 de copias vendidas y 13 discos de oro por sus ventas en otros tantos países. Sus giras mundiales se convierten en eventos extraordinarios. En junio se produce un hecho sorprendente. El G8 decide condonar la deuda que mantenían los 18 países más pobres con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, estimada en más de 55.000 millones de dólares. Pero no todo eran buenas noticias. Los gobiernos seguían haciendo oídos sordos a una de las peores crisis con que se enfrenta la humanidad. A comienzos de febrero, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, dependiente de las Naciones Unidas, hace público en París un informe donde augura que nuestro planeta se habrá calentado entre 1,8 y 4 grados centígrados en 2010, asegurando que en un 90% es debido a la actividad humana. Cada vez más voces se alzan contra los gobiernos que incumplen las resoluciones de Kioto. También más voces se alzan exigiendo soluciones. En Bruselas, el expresidente americano Bill Clinton propone luchar contra el cambio climático como salida de la crisis. Incluso con garantías de funcionamiento tenemos que reunir el dinero para hacerlo. El informe que estamos presentando hoy, quinta evaluación del IPCC, fue redactado por cientos de científicos de todo el mundo. Es el informe más agobiante sobre el cambio climático jamás creado. Este informe ofrece 3 mensajes clave. 1. La influencia humana en el sistema climático es clara y claramente creciente. 2. Tenemos que actuar con rapidez y decisión si queremos evitar resultados cada vez más destructivos. 3. Tenemos los medios para limitar el cambio climático y construir un futuro mejor. En América del Sur se produce una época de grandes cambios, una metamorfosis. Países como Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Perú forman gobiernos de centro-izquierda, mientras que países como Bolivia, Ecuador y Venezuela eligen gobiernos de izquierdas, aunque aceptando el libre mercado. Pese a ello, las huelgas y los disturbios siguen presentes. La sombra de la corrupción ensombrece la mayoría de los gobiernos y se publica un demoledor estudio del America's Accountability Anti-Corruption Project. En Ecuador, Rafael Correa,
que durante su primer mandato había promulgado una constitución, se alinea claramente con Cuba, Argentina, Venezuela y Bolivia, denominando a su gobierno como Revolución Ciudadana. Se enconan también las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. En octubre de 2004, el gobierno cubano había determinado que los dólares estadounidenses no serían legales, aunque se podrían cambiar por pesos convertibles cubanos. El 29 de junio, el Parlamento de Cuba acusa al presidente George Bush de tratar de eliminar a Fidel Castro. En febrero de 2008, el presidente cubano Fidel Castro, a través de un mensaje en Gramma, comunica que renuncia a su cargo por motivos de salud y delega el mando en su hermano Raúl. En Argentina, en 2007, Cristina Fernández de Kirchner alcanza la presidencia sucediendo a su marido, Néstor Kirchner. Por primera vez, una mujer asume el mando del país. Su mandato, sembrado de dudas, se enturbia con el llamado caso Niesman, el fiscal que antes de presentar una denuncia contra la presidenta por encubrimiento, aparece muerto en su domicilio. En Francia se celebran elecciones a la presidencia. El 8 de mayo es elegido Nicolas Sarkozy, que se mantiene en el poder hasta 2012, pese a los múltiples escándalos en que se verá envuelto. El mundo se conmociona cuando a principios de mayo de 2007, en el Algarve portugués desaparece la niña británica Madeleine McCann del apartamento que la familia había alquilado para pasar sus vacaciones. Sus padres, Kate y Ferry, dejaron acostados durmiendo a sus 3 hijos mientras fueron a cenar con unos amigos a un restaurante cercano. Al regresar, vieron que la pequeña Madeleine había desaparecido. Fuimos al Algarve, Portugal. Estuvimos cenando como cada noche en el restaurante de tapas cercano, muy cerca de nuestro apartamento. A las 10 fuimos para comprobar si los niños se habían despertado. Lo hacíamos cada media hora. Y en la última visita descubrí que había desaparecido. Salí corriendo, gritando en busca de ayuda, pidiendo auxilio. Pese a los desesperados mensajes de sus padres, no habría noticias de la niña. Difundieron carteles con la imagen que podría tener la niña con el paso de los años. Todo fue inútil. La policía portuguesa dio por cerrado el caso. Una de las mayores obras de ingeniería llevada a cabo en el mundo está a punto de ampliarse. Panamá da comienzo a las nuevas obras del canal. 2 complejos de esclusas de 3 niveles cada una, con 3 cubas donde se reutiliza el agua en el Pacífico y en el Atlántico. El 4 de noviembre de 2008 se celebran elecciones presidenciales en Estados Unidos. El Partido Republicano presenta a John McCain a la presidencia y a Sarah Palin, gobernadora de Alaska, a la vicepresidencia. Hillary Clinton se había retirado de la carrera a la presidencia, aunque será nombrada secretaria de Estado en 2008. Por el Partido Demócrata se presenta el ex senador de Delaware, Joe Biden, para vicepresidente, y un prácticamente desconocido profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chicago, Barack Obama, lleva a cabo una campaña de entusiasmo invitando al cambio y a la participación del pueblo, que refleja en su frase: no existe una América conservadora y liberal, solo existen los Estados Unidos de América, y que quedaba patente en su acertado eslogan: We can, podemos. Obama consigue convertirse en el 44º presidente de los Estados Unidos. El primer hombre de raza negra que accede a la presidencia.
Pero tampoco para Obama será un gobierno fácil. Llegó con grandes expectativas de cambio y se le criticó por no haber hecho más, pero tuvo enfrente al Congreso. Consigue una importante recuperación de la economía, apoya la reforma financiera y lleva a cabo una política exterior menos agresiva y más prudente. En 2005 se celebran elecciones federales en Alemania para elegir los miembros del Bundestag bajo un ambiente enrarecido. Schröder hace unas declaraciones pidiendo la abstención tras el fracaso del Partido Socialdemócrata en Renania de Westfalia Norte en el mes de mayo. Una maniobra que le permite solicitar a Horst Köhler la disolución del Bundestag, aprovechando la ley de la mayoría de gobierno estable, pese a las protestas al Tribunal Constitucional. En las elecciones, la coalición del SPD y los verdes de Schröder pierden su mayoría, aunque la victoria de Angela Merkel tampoco se produce por mayoría. Finalmente se forma un gobierno de coalición del CDU, el CSU y SDP, bajo la cancillería de Angela Merkel. Con su modelo de economía social de mercado, en 2008 crece un 1,3%, aunque cierra el año con un déficit de 1.500 millones de euros. Pese a todo, se ve afectada por la crisis originada por las operaciones especulativas inmobiliarias de Estados Unidos. El gobierno federal se ve en la necesidad de poner en marcha 2 paquetes de medidas millonarias para rescatar bancos y empresas. Hemos llegado casi al final de la primera década del nuevo milenio. El Reino Unido había pasado por una fuerte recesión en la historia, una lenta recuperación. El hombre sigue cometiendo los mismos errores que en el pasado. Gordon Brown, aunque siempre que había sido nombrado primer ministro en 2007, es uno de los impulsores de las medidas adoptadas por el G20 los sueños del futuro para aliviar la historia financiera internacional, creando un fondo de $1 billón para ayudar a las naciones con dificultades. Se muestra partidario de la desaparición del secreto bancario y asegura que los mercados deben corregirse por sí mismos sin la intervención estatal. Desarrolla la idea de que los mercados financieros deben ser servidores de la población y que los bancos rescatados deben devolver íntegramente los préstamos hechos por los ciudadanos. En el terreno internacional, influye en la Unión Europea para resolver sus diferencias con Estados Unidos.